Saludos alumnos, bienvenidos al módulo de Desarrollo Humano de la Universidad Benito Juárez. Mi nombre es Marcelo Mercado y seré su guía en esta y las siguientes semanas. Abordaremos el tema de la semana 1, que es el desarrollo humano, una aproximación teórica. ¿Qué involucra el desarrollo humano? Involucra el crecimiento de la persona mediante procesos cognitivos o incluso físicos. Así que en esta semana trabajaremos enfocándonos en la etapa adulta. ¿Por qué la etapa adulta? Es en la etapa en la que la mayoría de nosotros nos encontramos. Es en la etapa en la que tenemos el mayor impacto en nuestras personas, en la sociedad y en las organizaciones. Tendremos en cuenta las diferentes teorías y cómo podríamos aplicarlas y cómo nos sirven como herramientas para nuestro beneficio personal, de nuestras sociedades y de las organizaciones de las cuales somos parte. Esta semana tenemos 3 metas. Conoceremos el concepto del desarrollo humano y en particular en la etapa adulta. Conoceremos las distintas teorías del desarrollo humano y su importancia como herramientas para el crecimiento personal en la organización y en la sociedad. Y también tendremos en cuenta la importancia del mejoramiento constante. El desarrollo se produce cuando existen cambios duraderos. ¿Qué es esto? Crecemos como personas, nos mejoramos, buscamos ser mejores y alcanzar nuestro potencial. Esto es nuestro desarrollo humano. Pero ¿por qué decimos que son cambios duraderos? Porque son cambios que son permanentes en el tiempo. Es decir, cuando adquirimos una habilidad la adquirimos a largo plazo. No es lo mismo el agarrar y tener un interés de corto plazo por alguna cosa. Es decir, no es lo mismo aprender una nueva profesión que el haber jugado un día con un dado. Jugar con un dado no es un desarrollo, mientras que la profesión sí constituye un desarrollo. La característica del desarrollo es que no es uniforme. Hay veces en que hay más desarrollo, hay menos desarrollo. Esta es la dicotomía entre el cambio y la estabilidad, a lo cual nosotros deberíamos abocarnos siempre al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio provoca resultados positivos si es que lo enfocamos bien. Ahora, estamos en la etapa adulta del desarrollo humano. Esta comprende de los 20 a los 60 años. Normalmente varían estas edades porque no es un concepto tan duro y dogmático como se quiere creer. Hay años más, hay años menos en la etapa. Depende mucho de las personas, las sociedades. Esta etapa parte de la presunción de que hay un buen estado físico. También hay un desarrollo mental y emocional. ¿Qué sucede? Este estado físico es el hecho de que llegamos a esta etapa sin ninguna enfermedad grave. Esto puede variar de situación en situación y, por ejemplo, tomar el caso de alguien que fuma, tiene sobrepeso, tendrá un estado físico de menor calidad que alguien que se cuida y hace ejercicio constante y tiene una vida ordenada. El desarrollo mental y emocional se supone que llega a una etapa máxima porque ya estamos formados y ya empezamos a tener la posibilidad de afectar a nuestro mundo. Ahora, si bien llegamos a la etapa de la cúspide, aquí podemos empezar ya a ver ciertos grados de deterioro. Nuestra salud eventualmente va a empezar a fallar, nuestra memoria empieza a fallar, nuestras capacidades cognitivas empiezan a fallar. Esto se lo puede remediar mediante una vida sana y mediante la posibilidad de aprender constantemente, no dejar que nuestros procesos cognitivos se debiliten por la inactividad. Ahora, como mencioné que el deterioro se puede ver disminuido con una buena vida, este se relaciona entre lo físico y lo mental. No somos dos cosas separadas, no somos un cuerpo y una mente. Las dos están conectadas y en la medida en que las dos estén bien, nosotros vamos a estar bien. Si una falla, la otra va a afectar a la otra. También aquí tenemos una serie de expectativas que la sociedad nos impone. Podemos aceptarlas, podemos no, pero en muchos casos las expectativas que tenemos en la sociedad son el formar una familia, tener un buen trabajo, ser responsables en nuestra sociedad, ser respetables en nuestra sociedad y normalmente dejar un legado. Pero
Estas expectativas están directamente relacionadas con los entornos, así que no se tienen las expectativas de una manera universal, sino que tenemos que tomar en cuenta los entornos en los que formamos parte. Ahora comenzaremos a ver las teorías del desarrollo cognitivo. Empezaremos con K. Warner Shire. Él establece que las etapas de la vida marcan la forma en que se adquiere el conocimiento. Podemos ver que hay 7 etapas en las cuales se representan diversas edades o diversos estados de nuestra persona. La etapa de la adquisición es básicamente la etapa de la infancia hasta los 16, 18 años, en la cual adquirimos la información y todo nuestro conocimiento a través de nuestros roles, de nuestros líderes o de nuestros padres. Es decir, que no tenemos mucha capacidad de abstracción, sino que la adquirimos la información en base a la confianza que tenemos en estos maestros de la vida. Pasamos a la etapa de los logros, que son de los 18 a los 30 años, básicamente. Nuevamente les repito que pueden variar estas edades. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Terminas tu educación. Y con este término de la educación tienes la opción de elegir si estudias o ingresas al mercado laboral, o, como en muchos de nuestros casos, estamos siempre en los dos, con un pie en cada lado. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí ya empiezas a ver resultados de tus acciones y de tu formación previa. Empiezas a ver que consigues un trabajo, empiezas a adquirir de habilidades y empiezas a tener un cierto grado de retorno en tus inversiones. En la etapa de la responsabilidad, que al parecer empieza a los 30 años, vas hasta los 50, 40 años, ves que se te empiezan a requerir ciertas cosas de la vida. Aquí se menciona la necesidad de formar una familia, tener hijos, adquirir una responsabilidad en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones, porque ya empezamos a tener la posibilidad de marcar una diferencia, que es a lo que entraríamos con la etapa ejecutiva. Esta etapa se marca porque ya se tiene la posibilidad de ejercer un cambio positivo en nuestras sociedades, organizaciones, porque adquirimos más responsabilidad, tenemos mayores conocimientos y tenemos la capacidad mayor de modificar nuestro entorno. Una vez que concluimos esta etapa, entraríamos a la etapa reorganizadora, que serían entre los 50 a 60 años en los cuales ya la persona ve que su vida laboral se está acabando. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a planificar para tu jubilación. ¿Qué es lo que haces? Buscas reenfocar tus habilidades y conocimientos a otras partes no relacionadas con tu empleo para continuar tu desarrollo. Llegamos a la etapa reintegradora, que esta ya es tu etapa en la que estás jubilado y te vuelcas a otras actividades. Muchas personas buscan el consuelo espiritual, buscas más una aproximación a tu familia, a tu sociedad, pero ya de una manera menos activa y más como un rol consejero, es decir, dejas de querer influir tanto en tu mundo, sino querer apoyar y guiar. Finalmente llegaríamos a la etapa de la creación del legado, que es la etapa terminal de nuestras vidas, en las cuales debemos tomar en cuenta que tenemos que dejar o queremos dejar un legado. ¿Qué haces? Empiezas a disponer de tus bienes, a tus seres queridos y buscas perpetuarte, pero perpetuarte de una manera positiva. Puedes escribir tus memorias o puedes dejar cualquier otro tipo de legado. Pasaríamos a ver la teoría de Robert Sternberg, que se centra en ver cómo se resuelven los problemas, a diferencia de la cantidad de problemas que resuelves. Esto está vinculado íntegramente a la inteligencia para este autor. Los problemas que se presentan en la vida los marca en una serie de pasos desde su conocimiento hasta su resolución. Tendríamos el paso de la codificación, en la que constantemente tenemos los inputs, vemos cuáles son nuestras experiencias, nuestros conocimientos,
hacemos un análisis y lo podemos agarrar y determinar y hacer un uso de nuestra memoria. Luego pasamos a la etapa de la inferencia, en la etapa en la que hacemos relaciones entre objetos concretos y abstractos para intentar después ver las relaciones que se tienen entre estos objetos y el problema actual, con lo cual pasamos a la etapa de configuración de un mapa cognoscitivo de las relaciones, en las cuales involucramos todos estos elementos con la relación actual. Es decir, vemos todos los puntos, todas las relaciones, cómo se comparan, etcétera, para determinar cómo lo que hemos visto en el pasado nos puede ayudar en el presente. Finalmente, no finalmente, pasamos a la etapa de la aplicación, en la cual vemos cómo puede justificarse, perdón, vemos cómo la aplicación de todo esto anterior nos sirve para la situación actual. Luego pasamos a la etapa de la justificación, en la cual agarramos y valoramos cada uno de los elementos que tenemos para determinar los mejores cursos de acción, pasando finalmente a la etapa de la respuesta, en la cual se decide aplicar y decide hacerse un curso de acción. Posteriormente a esto se pasan a los metacomponentes, que son las acciones que realizas después de que concluyes todo el proceso. Es decir, una vez que has hecho todo el proceso en tu cabeza, ves cómo vas a llegar y generar un cambio positivo en el mundo. Pasamos a la teoría de Jean Piaget, que establece que el desarrollo cognitivo es el resultado de la maduración del sistema nervioso, porque es un proceso de crecimiento, la adaptación al medio, en la cual la persona ya conoce su entorno y empieza a adentrarse más en él, conoce su rol y lo que se espera de esta persona. Y la mente participa activamente en el proceso de aprendizaje, es decir, ya pasamos de captar información sin valorarla, analizarla, contrastarla, a tener un análisis más crítico de la misma. ¿Qué sucede en esta etapa? Como mencionamos, que ya empiezas a hacer valoraciones, pasas a dejar de tomar el mundo como un aspecto netamente real y empiezas a trabajar y pensar y ver el mundo de las ideas, los valores y la creación. O sea, es decir, pasas de lo real a lo abstracto. Tu pensamiento se vuelve mucho más complejo, así que ya puedes ser capaz de ver el mundo por lo que puede ser en realidad de lo que es. Esto para el autor constituye el paso de un equilibrio menor a uno superior. ¿Qué sucede con las estructuras cognitivas? Son más flexibles porque buscas más respuestas, dejas de ser tan dogmático y aceptar las cosas como son y empiezas a poder ver las alternativas, querer buscar otras cosas. Tienes una sed de conocimientos y estos conocimientos los internalizas y buscas mejores respuestas para tu realidad. Nuevamente mencionamos que la actitud es más crítica. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se va formando. ¿Por qué se va formando? Porque buscamos respuestas. Continuaremos viendo a Jean Piaget y el desarrollo moral. Para Piaget, la moral es una serie de reglas que tenemos en la sociedad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta percepción de la moralidad va evolucionando mediante la construcción de significados con una relación del individuo y la sociedad. ¿Qué sucede? Cuando crecemos empezamos a ser más críticos y empezamos a contrastar las ideas. Así que dejamos de tener una relación tan desigual entre las personas y empezamos a actuar entre pares en la sociedad. Eso quiere decir que nos tratamos como iguales y por lo tanto nuestras ideas tienen igual peso, así que podemos hacer un contraste entre lo que se espera de nosotros y lo que nosotros podemos hacer. Así que estas relaciones tienen dos características, son racionales y son afectivas. Pasamos a ver a Lawrence Goldberg. Una persona autónoma es capaz de realizar sus propios juicios morales y formular sus propios principios morales. Esto es similar a Piaget. Y como estos aspectos tienen un componente externo, normalmente podríamos decir que no son autónomos, no son de nosotros, son impuestos.
Aún así nosotros seamos capaces de racionalizarlos, se piensa que son forzados a la sociedad. Lawrence Kohlberg dice que no. Él dice que al momento de internalizarlos, decidimos hacerlos nuestros, es porque los aceptamos. Así que esto genera el proceso dialéctico en el cual agarramos y determinamos un valor A, lo contrastamos con nuestra personalidad y vemos si lo aceptamos o no. ¿Y esto qué sucede? Tenemos valores en conflicto, que son los que nos permiten crecer, y la responsabilidad por la vida de alguien más, que nos obliga a crecer, supuestamente. Pasemos a William Perry. Él tiene una noción sobre la educación. Esto indica que en una educación superior la persona aprende a aceptar responsabilidades y también aprende a pensar en las metas. Es decir, que la persona internaliza lo que se espera de él en la sociedad, en la organización, y también empieza a desarrollar sus propios fines, lo que quiere al futuro. Él indica que el profesor es el facilitador del proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque éste en esta etapa guía y corrige el pensamiento del estudiante. Él te agarra y te propone ciertas ideas, te empieza a ampliar tu horizonte cognitivo, pero también detecta y intentar reducir el grado de, ¿cómo se podría decir?, errores que se tienen en la gente. O sea, si una persona tiene una idea errada, el guía intenta corregir esto. Pero William Perry determina que al final de cuentas lo que importa es la voluntad del estudiante, porque éste decide y es el que realiza todo este proceso. Pasamos a ver a Lev S. Vygotsky, que él también tiene una teoría parecida con respecto al aprendizaje, pero él establece que hay una zona de desarrollo próximo, que es una distancia entre la situación actual del desarrollo y el potencial. Es decir, empezamos de un punto y tenemos que buscar llegar a nuestro máximo potencial. Esta distancia es la zona del desarrollo próximo, es decir, lo que tenemos que cubrir para llegar a un punto. Esto se caracteriza porque el profesor guía hasta que el alumno o el estudiante sea independiente. Quiere decir que el rol del profesor es fomentar y cultivar ese sentido de independencia mediante los conocimientos y habilidades, y esto tiene el fin de superar las crisis que derivan del incremento de la responsabilidad. Es decir, nos dan herramientas para poder afrontar con los problemas que van a devenir de nuestro actuar en la sociedad. La educación superior nos ayuda a, por ejemplo, en este caso, obtener un trabajo que tiene requisitos que veremos más adelante. Ahora, esto se va al que el trabajo es una etapa de consolidación y de continuo desarrollo. ¿Qué sucede? En nuestras fuentes de trabajo consolidamos todo lo que hemos aprendido en nuestras etapas de formación y lo aplicamos. ¿Y qué es lo que sucede en este puesto de trabajo? No nos quedamos constantes como entramos, sino que buscamos desarrollarnos continuamente, buscamos actualizarnos. Y el final punto es que no debe verse el trabajo como sí mismo, porque esto provocaría insatisfacciones, sino el trabajo nos debe permitir llegar a algo más. Esto serían nuestras motivaciones, nuestras aspiraciones. En la etapa adulta intermedia, que involucraría desde los 30 hasta los 60 años, 40 a 60, es de importancia mantenerse activo. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado antes, no queremos que nuestras habilidades y nuestro estado decrezca, se deteriore. Así que la aplicación del aprendizaje reduce este deterioro, y nos ayuda a resolver problemas, como se mencionaba anteriormente, y también el constante aprendizaje nos ayuda a reducir los efectos de la incertidumbre, como puede ser la pérdida de trabajo, reducciones de personal, etc. Pasamos a ver cómo la inteligencia y la cognición en la etapa adulta intermedia se desarrollan. Esta etapa lamentablemente muestra que no siempre se pueden desarrollar
habilidades para resolver problemas de alto nivel. Hay veces en que fallamos o nos faltan conocimientos. Esta etapa introduce el concepto de la inteligencia fluida, es decir, la capacidad de resolver problemas sin conocimientos específicos previos. Aquí utilizamos nuestras experiencias previas, nuestras habilidades, competencias en un área y las extrapolamos para resolver unas en las que no tenemos un conocimiento completo. Pasamos a ver que las características de la cognición adulta es que son divergentes, porque aceptamos como contradictorias la realidad, porque encontramos valores contradictorios que necesitamos solucionar. Es metasistemático porque tomamos el mundo desde un punto de vista racional y en las ideas. Es contextualizado porque determinamos nuestras actuaciones en base a nuestro entorno. Vemos el mundo y vemos nuestra situación dentro de él. Y es dialéctico porque se producen estos resultados. Uno tiene una premisa A, una premisa B y llegamos a una conclusión C. Entramos a ver los patrones ocupacionales que involucran que el trabajo es la continuación de las elecciones previas de la carrera. Muchas veces elegimos una carrera, nos apegamos a ella y concluimos. Es decir, si uno decide ser abogado, continúa el trabajo de abogado. El trabajo se constituye en un elemento de satisfacción, es decir, dejas de trabajar porque te sientes obligado, que sería un factor externo, así que empiezas a disfrutar de tu trabajo, empiezas a desarrollarte y querer estar en tu trabajo. Pasamos a la etapa del trabajo y el crecimiento intelectual. Los procesos cognitivos continúan durante la vida adulta y esto nos permite seguir adelante, seguir creciendo y aprendiendo y afianzando inteligencias, pero esta vez ya basados más en la experiencia. Vemos que nuestras habilidades cognitivas se van debilitando, pero este debilitamiento es paulatino, no es tan marcado como aparenta. Empezamos a perder un poco la memoria, nos empieza a tomar más tiempo hacer ciertas cosas, pero el trabajo ayuda a mantener activas y flexibiliza estas habilidades. Es decir, que el no ocio nos permite mantener a nuestro cerebro en mejor estado. Y este cuidado por nuestro cerebro debe estar suplementado con varias actividades, el ejercicio, una vida sana. Ahora pasamos a nuestras ideas fuerzas. ¿Qué es lo que hemos visto esta semana? Que hay una gran variedad de maneras de abordar el crecimiento y el desarrollo de la persona. Nos hemos enfocado principalmente en lo mental. Pero, ¿qué es lo importante? Que tenemos que desarrollar hábitos de aprendizaje. ¿Para qué? Para mantener nuestra cabeza en el mejor estado posible y también debemos cuidar nuestro cuerpo para poder evitar un deterioro. Pero, ¿qué es lo que sucede con esto? Mientras más invitamos en nuestro cuidado personal, menor es nuestro debilitamiento. Y mientras más aprendamos, podremos cumplir de mejor manera nuestros roles. La siguiente semana veremos el liderazgo, la motivación y los relacionaremos con el desarrollo humano.